José Carlos. Te voy a presentar, José. Primero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, hay que estar aquí por fin. Qué bueno, por fin lo logramos. Sí. Muy bien, te presento. José Carlos es neurocoach certificado en Barcelona como coach fosfenopedagogo. Ahorita vamos a hablar, hay muchas cosas que aclarar. Un sistema que equilibra los tres cerebros, de los que ya hablé, y que al paso del tiempo gesta de manera natural el desarrollo de la conciencia sutil. Bueno, y vamos a hablar de qué es la conciencia y qué es la conciencia sutil, porque son dos cosas distintas. Fuiste conductor de un programa de radio por un año que se llamó El Arte de Vivir, y eres asesor de la selección paralímpica de natación y del atleta Gustavo Sánchez, que es multiganador de medallas de oro, además, y están en preparación para Tokio. Así es. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Bueno, una vez hecha la presentación, José Carlos, pues entremos en materia. A ver, ¿qué es eso de que tenemos tres cerebros? ¿No tenemos uno? Tenemos nosotros, según la teoría del doctor MacLean, en los años 60, en el proceso de la evolución, él lo planteó de esta manera para poder comprenderlo. Okay. Tenemos un primer cerebro reptil, que es el que se asocia con el instinto de supervivencia. Es el que en la prehistoria, cuando nosotros cazábamos, lo que buscábamos era sobrevivir. La angina estaba todo lo que daba, la adrenalina todo lo que daba. ¿La angina es la que produce la adrenalina? Así es. Okay. Y era sobrevivir, nada más, instinto de supervivencia. Viene el proceso evolutivo y descubrimos el fuego. Ajá. Okay. Al descubrir el fuego cambia radicalmente el proceso digestivo y ya los depredadores no podían cazarnos tan fácilmente. Empezamos a hacer fogatas e inicia la sociabilización y el desarrollo del cerebro límbico, el cerebro emocional. Okay. Y después viene el siguiente salto cuántico, ya que es el salto al empezar a usar el proceso de la lógica, del razonamiento, que es con el neurocórtex, la aparición del cerebro prefrontal. Okay. Entonces vamos de la parte inferior a la parte superior. Entonces cada uno de ellos tiene su propia función, pero normalmente en estudio de laboratorio se ha comprobado que nosotros respondemos el 85% de las respuestas son instintivas, son del reptil. Ok, del primer cerebro. Del primer cerebro. De la supervivencia. Así es. Entonces imagínate, por eso tenemos tanto caos todos los días, tanta reactividad asociada a lo que conocemos como el ego, la parte del egoísmo. Aquel que quiere satisfacerse solo para sí mismo. Entonces, en esta investigación del doctor MacLean, en los años 60, después empieza el doctor Francis Lefebvre, un proceso de investigación, un científico francés, y él descubre cómo utilizar la luz del sol, la energía del sol, de una manera mucho más práctica, sin solamente tenerlo como el astro rey que nos ilumina, que permite la vida del planeta. ¿Y por qué sucede esto? Cuando él estaba en Francia, en la escuela primaria, iba muy mal en la escuela, y sus papás se cambian, se mudan de casa a la campiña. Y en la habitación del doctor Lefebvre, la ventana de su recámara entraba el sol de manera contundente. Y cuando él hacía su tarea por las tardes, lo hacía con la luz del sol. Entonces empezaron a dar cuenta que mejoró su atención, su concentración, su memoria, su capacidad en la escuela. Y una mente tan inteligente como la de él, de un genio, empezó a trabajar con la luz. ¿Y qué nos deja como legado el doctor Lefebvre? Que la luz, cuando nosotros sabemos utilizarla de manera consciente, estimula la glándula pineal para que deje de generar melatonina cuando no es necesario. Como por ejemplo, aquí tenemos en la cabina o en la casa donde nos están escuchando una luz artificial. Esa luz artificial, cuando fue descubierta, le dio al traste a los llamados ciclos circadianos. Los ciclos que están en correlación biológica con la luz del sol, con la naturaleza. Y con la glándula pineal. Y con la pineal. Entonces, con esta luz, ¿qué hace la glándula pineal? Pues dice, te segrego adrenalina. ¿Qué hormona? Segrego melatonina. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Tenemos flojera, cansancio, estrés, ansiedad por una deficiente iluminación. Es cuando surge también la luminoterapia. ¿Cómo iluminar los espacios? ¿Para qué? Para que el campo electromagnético del ser humano no se vea afectada por la estática o por esta energía discordante. Entonces, ¿qué hace el doctor Lefebvre con esto? Nos genera la creación de toda una tecnología para emular la luz del sol. Y entonces tú puedas, en la intimidad de tu casa, en la escuela, en tu trabajo, en tu oficina, iluminar adecuadamente el espacio
con los tonos de luces adecuadas, al amanecer, al mediodía, la tarde, el anochecer, y para dormir, hay una luz especial para dormir. ¿También? Y que con eso estás emulando los ciclos de la luz del sol. Okay. ¿Qué sucede con esto? Cuando empezamos a trabajar con la luz de manera en que vemos de una fuente exterior con filtros especiales una luz, empieza a estimular la glándula pineal y produce un fenómeno que el doctor Lefebvre le denominó fosfeno. ¿Ese es el fenómeno? El fenómeno se llama fosfeno. Es una persistencia retiniana. Desde la óptica vemos una luz y al cerrar los ojos nosotros empezamos a observar en el entrecejo un sol. Esa luz que estamos viendo exteriormente. En estudio de laboratorio se vio que cuando tú estimulas a las neuronas con luz, con haces de luz, lo que ellas hacen es empezar a estimularse y excitarse. Y en ese momento de excitación de la neurona está dispuesta para que podamos gestionar nuevas redes neuronales de información, tanto para cosas nuevas o proyectos que tú quieras, o para erradicar eso que se quedó grabado desde el vientre materno, desde vidas pasadas, gestando inseguridades, miedos, fobias, obsesiones, adicciones, hasta inclusive casos de esquizofrenia, y poder mediante la luz corregirlos. De esto derivó en lo que yo hago como hipnoterapeuta con la neurohipnosis, que es poder hacer que en 3 minutos eliminemos una fobia, una adicción. A partir de esta... A partir del impacto de luz. Porque esto lo que nos hace es eliminar las barreras de la mente consciente y entrar directo al subconsciente sin necesidad de todo un proceso y un periodo de relajamiento del paciente, de que pueda entrar en un estado de relajación profunda, de bajar a un estado alfa en donde podamos empezar a inducirlo. No, con la luz, utilizándola inmediatamente, nos quita esas barreras y ya podemos empezar a hacer los ajustes, los cambios. Ejemplos. Hace unos días en televisión, al aire, a una de las conductoras le quitamos, por ejemplo, la fobia a las arañas. Ella desde niña tenía un pavor a las arañas. Y yo llevé a Estrella. Estrella es una tarántula que tengo en casa, en su casa, y es toda una estrella. Y la llevé. Entonces se la mostramos a 4 metros de distancia en una pecera y quería salir corriendo. La palpitación inmediatamente empezó a tener, a sudoración. Quitamos a Estrella y entonces le di el impacto de luz. E inmediatamente... ¿Y cómo es? ¿Con los ojos abiertos? Con los ojos abiertos. Abiertos. Si abres, ahorita vamos a un ejercicio contigo, si me lo permites. Con los ojos abiertos ves el impacto de luz 30 segundos. Después cierras tus ojos, vas a ver esa luz en el entrecejo, empieza el estímulo a la glándula pineal y a las neuronas, al sistema nervioso central, y en ese momento yo ya puedo ir a indagar qué fue lo que ocasionó la primera escena que detonó ese miedo que se convirtió en fobia. Y con ella fuimos a la edad de 5 años, en donde tenía una araña aquí en su camisa, estaba haciendo la tarea, de repente volteó y la ve una arañita, y la espantó. ¿Ya de ahí? De ahí derivó en que empezó el temor, la inseguridad, el temor, el miedo hasta la fobia. ¿Y dónde se guarda ese temor? O sea, en nuestra mente subconsciente tenemos archivos que van siendo almacenada la información que entra por todos los sentidos durante las 24 horas del día, 365 días del año. Entonces, imagínate el acervo de información que vamos guardando. Entonces, se van creando archivos y esos archivos se van asociando dependiendo de los estímulos externos y te bota esa información. Entonces, todo es en base al estímulo que a través de los sentidos entra y entonces va directamente a buscar qué file tengo con esa información que se asocia y entonces bota a la superficie. Claro, porque estamos hablando de una fobia como muy común, a ver, no muy común, sino como muy clara, ¿no? Araña, pero hay fobias que tienen unas relaciones extrañísimas, ¿no? Y que, por ejemplo, llega una persona que no tiene nada que ver con la fobia que generamos de niño y la relacionamos, como tú dices. Y entonces la persona que no tiene nada que ver, ahora sí que ni la debe ni la teme, acaba siendo el foco de nuestros miedos o enojos. Va una transferencia de emoción. Exacto. Aquí lo interesante con mi sistema de neurohipnosis es que no importa el origen. Y no importa si fue ahorita
ayer, hace 10 años, Ajá. el vientre materno. No hay que ir a localizar nada. O de una vida pasada. Esto es muy impactante porque en el presente podemos corregir hacia atrás y hacia adelante. Ay, ¿cómo hacia adelante? Nosotros tenemos dentro de nuestra mente, no existe espacio-tiempo. Okay. Nosotros aquí en la tercera dimensión sí necesitamos una ubicación. Pero aquí dentro de la mente es el mismo tiempo, porque si yo ahorita recuerdo algo que me pasó de niño, lo convierto en mi presente porque revivo la emoción, sí, claro, el sentimiento y lloro, me acuerdo y es mi presente. Sí. Lo mismo que se va hacia el futuro. Tuve la fortuna de conocer al doctor Brian Weiss, este gran científico, psiquiatra norteamericano, quien escribió su primer bestseller Muchas vidas, muchos sabios, sí, donde habla acerca de la reencarnación, la regresión a vidas pasadas. Tuve la fortuna de coincidir con él, de ser su amigo y de haberlo traído a México a presentar sus talleres de regresiones a vidas pasadas. Bueno, el doctor Brian Weiss, después de trabajar con la regresión a vidas pasadas, trabajó con la progresión al futuro. Es decir, ¿qué está haciendo ahorita Mariem en 30 años? Porque según la teoría de las cuerdas, si lo vemos desde la parte espiritual, o sea, hablamos de las 10 sefirots. Sí, hablamos de las 10 dimensiones cabalistas. Si lo vemos en la parte de la ciencia, bueno, son la teoría de las cuerdas. ¿Cómo son dimensiones que están vibrando en diferente tono, pero que están correlacionadas? Entonces, en la experiencia al hacer las regresiones a vidas pasadas o las progresiones a futuro, podemos estar viendo que ahorita hay un José Carlos en 30 años que no le está pasando nada bien, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no le está pasando nada bien? Porque en el presente está gestionando con sus acciones, con sus pensamientos, con sus motivaciones, esa escritura de ese destino que está gestionando. Entonces nosotros podemos ser artífices de lo que queremos que suceda. Claro. En nuestra mente, y nosotros cuando nacemos, traemos una tira de materias ya preestablecida, ¿no? Entonces traemos la carga de materias. Y el libre albedrío, ¿cuál es ahí? ¿Cómo voy a vivir esas materias? No es hago lo que se me pega la gana, sino cómo voy a vivir esas materias. Y conforme vamos despertando la conciencia de estar presentes y darnos cuenta que todo obedece a leyes universales, como la ley de la causa y el efecto, entonces cuando tú te das cuenta que lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos van creando esa codificación, esa carga eléctrica que atrae magnéticamente su igual. Cuando despertamos esta conciencia, entonces ya hacemos un alto y atrae decimos, su igual, eso es importante. Entonces, caray, entonces lo que sale de mi boca atrae lo mismo, ¿sí? Es como, por ejemplo, las canciones. ¿Te acuerdas de nuestro cantautor Juan Gabriel? Sí, ¿cómo no? Bueno, que dicen que está vivo. Sí, es cierto, es verdad. Bueno, hay que consultar que dicen que está vivo. Bueno, las canciones que canta Juan Gabriel y otros artistas de esos géneros, si tú te fijas sus vidas amorosas, son muy desastrosas. Sí. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la canción que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí? Vamos a ponernos las manos, y ustedes también que nos estén escuchando, por favor, aquí en su pecho, en el centro del pecho, a la altura de su corazón, hay una glándula ahí que se llama la glándula del timo. Esta glándula holísticamente regula el flujo de las emociones que después se van a convertir en enfermedades cuando no sabemos depurarlas. El ratito enseño cómo liberarlas. La glándula de la felicidad, le dicen, ¿no? Así es. Pero también fíjate, es del timo, de timar, te tima, si no sabes manejarla. Entonces pónganse sus manitas y vamos a cantar esta estrofa. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y vamos a ver qué es lo que sentimos, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3. 1, vamos a cantarla, Marian. 1, 2, 3. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes al cantar esto? Se siente extraño, ¿no? Como raro. Siéntelo bien. Otra vez, vamos a cantarla. 1, 2, 3. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Se siente extraño, horrible, ¿no? Se siente muy feo. Bueno, ahí empieza la codificación. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Claro. Ahora, ¿qué pasa si la cambiamos? Yo sí nací para amar, alguien nació para mí. Vamos a cantarla así y vuelve a poner tus manos ahí en el centro del pecho y vamos a ver qué es lo que sientes. 1, 2, 3. Yo sí nací para amar, alguien nació para mí. ¿Cómo se siente? Se siente bonito, ¿verdad? Otra vez. 1, 2, 3. Yo sí nací para amar, alguien nació para mí.
se siente hermoso, se siente bonito. Bueno, eso es lo que empieza a pasar cuando nos damos cuenta y somos conscientes del poder de la palabra. Nos callaríamos la boca más de 10 horas al día. Porque hay una máxima. Antes de abrir la boca hay que pasar por 5 filtros. ¿Cuáles son los 5 filtros? Primer filtro, que lo que digamos sea la verdad. No mentiras piadosas. ¿Es la verdad, sí o no? Segundo, que lo que voy a decir sea necesario decirlo. Puede ser la verdad, pero no es necesario que lo diga. Claro. No me corresponde. Claro. Tercero, que sea oportuno decirlo. Es la verdad, es necesario, pero es oportuno decirlo. Siguiente filtro, que valga la pena decirlo. Puede ser la verdad, sea necesario, oportuno, pero ¿vale la pena que yo lo diga? Y quinto filtro, que produzca amor. Es la verdad, es necesario, vale la pena, es oportuno y produce amor. Si no seguimos estos 5 filtros, es mejor callarnos la boca. ¿Por qué? Porque de verdad estamos emitiendo una carga eléctrica con cada expresión e irremediablemente trae su igual. Pero cuando está el reptil a todo lo que da, cuando está el ego y mienta madres y dice cosas por satisfacer el ego. Y por defenderse. Por una defensa del ego, no de la conciencia. Entonces empezamos a crear eso que se llaman engrams. Empezamos a crear energías discordantes que somos sus papás. Y lo pongo de la siguiente manera el ejemplo. Piensa en un señor que vende globos. Y sale en la mañana con sus globos. Trae hermosos globos inflados con aire, con helio, con gas. Pero ¿qué pasa conforme va transcurriendo el día? Viene el atardecer, los globos que no vendió empiezan ¿a qué? Desinflarse. A desinflarse. Sí. Y entonces esos globos dicen, espérame, quiero estar inflado, quiero estar bien. Y esos globos se inflan dependiendo lo que nosotros pensamos. Cada vez que pensamos algo, va un globito. Cada vez que decimos algo, hay un globito. Entonces, cuando ese globo empieza a desinflarse, le pide a su papá o a su mamá alimento. Entonces te dice, ¡hey, papá! Si fue un enojo lo que gestionó eso, ¿qué va a hacer ese hijo? Va a buscar el cómo te enojes. Por eso muchas veces dices, oye, no sé por qué. ¿Cómo dices que se llaman engrams o qué? Engrams. Yo estaba contento y no sé por qué de repente me puse mal. ¿Por qué me enojé? Porque ese hijito que creaste te está pidiendo alimento. Lo mismo que son los de felicidad, de alegría, de entusiasmo. Bueno, pero a ver, supone, ¿y esos se quedan mucho tiempo ahí? O sea, ya los creaste y ya se creó, ni modo. Ahí se quedó. Hasta que tú generes el opuesto o lo podamos cambiar mediante las técnicas si no, ahí de terapias. Se queda. Ahí está todo el tiempo. Y por eso hay gente que jamás sonríe, siempre está enojada, siempre está triste, siempre está molesta. ¿Por qué? Esa tristeza cotidiana alimenta ese globo, imagínate de qué manera. Claro. Entonces, es su forma de vivir, es la expresión grotesca ordinaria que yo le denomino a ese ego, la expresión grotesca ordinaria. Entonces, hay que buscar irnos a la expresión. O la culpa o lo que sea. O sea, si se generó la culpa en algún momento de la infancia, ese globo de culpa. Ahí está. Para siempre. Ahí está, hasta que lo modifiquemos. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con la expresión grandilocuente organizada, con el ego positivo? En ese momento, mediante la luz, mediante el ritmo y el movimiento, hacemos que nos sincronicemos con el planeta Tierra. La energía del Sol, el ritmo de traslación, rotación, el movimiento de la Tierra para que nosotros nos movamos de la misma manera. Movamos nuestro cerebro, movamos nuestro cuerpo. Es como, por ejemplo, te voy a dar una definición para mí de lo que representa la palabra Dios, con todo respeto. Divina inteligencia organizada sabiamente. Divina inteligencia organizada sabiamente. Es divina porque se siente, no se piensa, se siente, se experimenta. Es inteligente porque sabe exactamente y con precisión lo que requieren las almas en este plano para su proceso de evolución. Es organizada porque sabe en qué lugar, en qué país, en qué familia, a dónde llevar a pasar nuestras materias. Y es sabia porque sabe que podemos alcanzar la perfección para regresar nuevamente a ese origen y poder ser esos diosesitos que iluminemos en la vida. Como los cabalistas mencionan en el origen de la vida, ¿no? Cómo era esa gran vasija que era recibía la luz del poder creador y un día le dijo, yo quiero hacer lo mismo que tú, quiero dar. Y fue cuando dijo, hágase la luz se hizo, viene el Big Bang, y esas
esa luz que estaba ahí en esa vasija se convirtió en millones de piececitas que son las almas. Entonces, ¿con quién puedo emular lo que Dios hacía conmigo? Pues con nosotros mismos. Claro. Y es la gran lección. ¿Cómo aprendo a dar? Dios en acción recíproca. ¿Cómo aprendo a compartir sin que sea el ego el que quiera su propia satisfacción, que es lo que nos corroe en el mundo? ¿Por qué? Por los sistemas en los que vivimos. En los años 20, cuando en Estados Unidos el sobrino de Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, que fue el primer publirelacionista en Estados Unidos, él llevó las teorías de su tío de Freud a Estados Unidos y fue el primero en hacer que se trabajara con esos miedos irracionales. ¿Qué hacía? Buscar la satisfacción de esos miedos para que la gente pudiera ser manipulada. Entonces este hombre tabacalero dijo, ¿cómo le hago? Pues para expandir mi mercado. Entonces le encargó a Edward Bernays que hiciera una campaña. Hicieron en un desfile que 10 mujeres jovencitas con falda medio corta arriba de la rodilla se pusieran una cajetilla de cigarros pegada abajo de la rodilla. Ok, José Carlos, nos vas a dejar en suspenso porque nos vamos a ir a un corte. Se quedaron entonces con la cajetilla pegada abajo de la rodilla. Y nos vas a decir cómo termina la historia. Es. Perfecto. Vámonos a un corte, corremos, porque además también vamos a empezar a definir qué es la conciencia.